Y lo que pasó básicamente aquí en Sunchales y con Sancor, ahí por así quedó de manifiesto todo lo que estás diciendo, ¿no? Persecución al sindicato, responsabilidad en el salario de los trabajadores por la situación que vivía la empresa. Bueno, una de las cuestiones creo que siendo simplemente un poquito inteligente, todos nos damos cuenta que haciendo una composición de lugar, hay empresas lácteas que le va muy bien, con el mismo convenio colectivo de trabajo, con el mismo sueldo, con la misma carga impositiva, es decir, que si a unos les va bien y a otros les va mal, el problema no es el salario ni mucho menos. Todo el mundo esto ilustrado lo sabe. La diferencia está en la gestión entre una empresa y otra. También creo que, y esto propio extraños lo conocen, el manejo que tiene la organización sindical, en este caso ATIRRA, sobre una cuestión tan sensible y delicada como Sancor, se está resolviendo con el acompañamiento de la organización. Creo que esto también todo el mundo lo debe valorar. Cuando hay una organización sindical como la nuestra, que es una organización sindical que comprometida no solamente con los derechos de los trabajadores, sino también con aquellas empresas que se constituyan en polo de desarrollo de la ciudad, de la región y también del país, la organización acompaña, como en este caso. ¿Y cómo está hoy la situación de Sancor? ¿Qué crees que puede pasar? Se está encaminando de acuerdo a lo que se venía haciendo. Nosotros calculamos que más o menos en julio o agosto estaría conformándose el traspaso definitivo de los activos y conformándose toda la operación. Decimos agosto porque se piensa a lo mejor que es en julio. Que nosotros producir, decir, ¿no? Sí, está produciendo, pero digamos, hoy por hoy la empresa está funcionando y a su vez está trabajando en esta nueva realidad a partir de lo que se hace con Adecoagro. Creo que con Adecoagro irá a quedar todo definido. Nosotros calculamos que puede ser en agosto. Hay quienes opinan que en julio podría estar terminado. Nosotros somos un poquito más pesimistas. En ese sentido creemos que en agosto puede ser la fecha del trabasamiento de una, en este caso de la cooperativa como está en este momento, a formar una parte, digamos, la cooperativa primaria y la otra la sociedad anónima con el 90% de Adecoagro y el 10% de Sancor. ¿A ustedes también les interesa, se preocupan, se ocupan por ver cuáles son las firmas que van a adquirir este tipo de empresas? Nosotros nos ocupamos de todo, primero porque entendemos, y esto ya no solamente en el caso Sancor, no, en muchas otras oportunidades que se han producido situaciones de este tipo. Por ejemplo, en el caso de otras empresas que se han ocupado grupos de inversión. Sí, lo primero que tuvimos en cuenta que es muy importante que quien se ocupe conozca realmente la actividad, porque es una actividad de características muy importantes, es una actividad de escenarios fluctuantes, de escenarios cambiantes, y muchas veces grupos de inversiones que han tenido capacidad económica y financiera se han ocupado, pero que después no pudieron manejar. Un ejemplo concreto es cuando Pérez Compad adquirió la firma de Molfino Hermanos de Rafaela. No pudo llegar a buen puerto, tuvo un año, después tuvo que vender, porque evidentemente hay que conocer acerca de la actividad. En el tema de los trabajadores lácteos, ¿hay una uniformidad de criterio con todos los trabajadores? ¿Ves que hay sectores mejores que otros? ¿Hay un movimiento en este momento de nuevo de trabajadores muy grande? Bueno, hoy mismo una marcha más en Buenos Aires. Hoy la organización sindical en general. Sí, el movimiento obrero es un movimiento obrero que creo que se mueve en función de las necesidades y expectativas. Hoy el movimiento obrero, a partir de sus bases fundamentalmente, está generando distintos movimientos, principalmente aquellos que se ven mayormente afectados, sus derechos. Hay actividades de determinado tipo que
que están perdiendo puestos de trabajo, donde hay despidos y bueno, no hay actualización salarial acorde con la pirámide inflacionaria. Entonces ahí es un momento complicado, donde hay efervescencia por tarifas, por pérdida de trabajo, por falta de actualización. Es un clima que no es el ideal. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Creo que lo peor que nos puede pasar es mirar hacia otro lado. Creo que las cuestiones hay que enfrentarlas, afrontarlas y darles las soluciones que las mismas se merecen. Si no, la conflictividad social va a seguir en aumento y no es bueno para ningún país, en este caso mucho menos para el nuestro. Bueno, ayer hubo disertantes de España, de Chile, hablaban también del tema de los sindicatos, hablaban de que hay también nuevos desafíos, que a veces hay que revisar algunas cuestiones. ¿Crees que es el momento, que en Argentina también se puede dar eso? Porque ahora está también ahí en la agenda la reforma laboral, que está movilizando un montón de cuestiones, de percepciones más negativas que positivas de la mirada de los trabajadores, ¿no? Es que es así. Yo creo que cuando se habla de una reforma laboral, siempre se tiene que ver el espíritu con que se lo realiza. Eso es fundamental. Que han sido muy buenas, ¿no? Exactamente, es decir, las reformas en sí mismas pueden ser buenas o malas, el tema es el espíritu. Cuando uno advierte, digamos, que se impulsa una reforma laboral para quitarle derechos al trabajador, absolutamente hay una reticencia de parte de la representación obrera para acceder a esos cambios, porque claramente se ve que hay una transferencia de recursos, o se pretende hacer una transferencia de recursos del sector de los trabajadores hacia los sectores económicos y financieros más concentrados. Lo que siempre está en juego es eso, la buena o mala voluntad que exista cuando hay reformas laborales. Históricamente, en la gran mayoría de los casos, por lo menos de gobiernos neoliberales, es que cuando se hacen reformulaciones a los sistemas de trabajo, normal y habitualmente es para perjudicar los intereses de los trabajadores. Esto es una constante que se repite en el tiempo y por eso la reticencia. El trabajador no quiere perder sus derechos, lo que no significa, digo lo que decía anteriormente, que no acepte, digamos, que no se acepten los cambios. Los cambios deben existir porque el mundo ha cambiado. Pero si esos cambios implican la pérdida de derechos, implican la pérdida del poder adquisitivo, implican la falta de estabilidad en el trabajo, siempre va a haber rechazo de parte del movimiento obrero. ¿Y qué es lo que está pasando un poco en este momento? Porque si hubiese consenso para que los trabajadores acompañaran el crecimiento de una actividad, yo tengo la absoluta seguridad que los trabajadores estarían al lado acompañando, pero no es así. Todo el mundo sabe que lo que se quieren precisamente es quitar esos derechos conseguidos a través de tantos años. Bueno, está muy claro que la política es importantísima, que es imprescindible, pero que hay muchos modelos, hay muchos conceptos de estados, hay muchos modelos económicos que según quien esté los aplica. El sindicalismo está así en esa tercera posición, pero también mirando muy de cerca la política y el futuro de la política y el futuro electoral, ¿no? Porque hay cosas que se cambian con luchas en las calles y otras que se cambian políticamente con elecciones. Es así. Todo depende de la política. Las decisiones políticas son las que después inciden positivo o negativamente en la vida de los pueblos. Y realmente es como vos lo decís, hay que esperar de la política que proteja a los más débiles. ¿Y confías? Yo creo que hay que participar. Yo creo que hay que. Vos lo hacés desde el costado sindical. Desde nuestra organización. Pero anteponiendo nuestras ideas y anteponiendo también todo el peso que tiene el movimiento obrero para que no se vean perjudicados los trabajadores. Hoy por hoy tenemos esta realidad. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer entender
a quienes manejan la política de nuestro país, que no es buen negocio para nadie que al trabajador le vaya mal, ni siquiera para los sectores económicos y financieros más concentrados, que me parece que también muchas veces, porque va a llegar un determinado momento que los niveles de concentración económicos y financieros van a ser tan pequeños que no van a saber a dónde distribuir lo que tiene que vender. Esto es una constante que se viene dando a través de los años, pero en este momento fíjate la reacción que vienen teniendo por ejemplo los industriales. No estoy hablando de los industriales únicamente pequeñitos, los pymes. Se dan cuenta que realmente si se comprime el salario, si el trabajador pierde el poder adquisitivo de sus remuneraciones, no es buen negocio absolutamente para nadie, porque el mercado consumidor interno no va a demandar la adquisición de los productos que los industriales venden. Si realmente no ponemos barrera al ingreso de los productos externos, también la industria no solamente se achica, desaparece y desaparecen los puestos de trabajo. También hay que defender a la industria nacional, como lo hacen todos. Es decir, todos los países, principalmente aquellos países de economías importantes, defienden a su industria. Es muy difícil entrar con productos a Estados Unidos o a la Comunidad Económica Europea, y no por una cuestión de competitividad, porque inclusive también hay que entender la competitividad. La competitividad no es el salario de los trabajadores. La competitividad es el ingreso de tecnología, que es lo que a nosotros nos está faltando en nuestro país. Y no va a haber ingreso de tecnología en tanto y en cuanto no exista la posibilidad de que por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas tengan la posibilidad de acceder a créditos sin tener que pagar una monstruosidad de intereses. Son todas esas variables sobre las que hay que trabajar y corregir. ¿Qué te genera cuando el presidente de la Nación dice que este es el camino? Que todos los demás son los que mienten, que el camino es este. El camino es el que traza, el que necesariamente tiene que trazar la necesidad de la gente. A mí me parece que muchas veces pasa con quienes tienen que gobernar el país, por ahí se alejan de la necesidad que vive la gente. Y yo diría, y esto lo había manifestado hace poquitos días acá, me parece que los gobernantes tendrían que hacer también una consulta a quienes representan los intereses de la sociedad. Porque evidentemente cuando decimos si este es el camino, se generan antagonismos muy grandes y muy duros. Es lo mismo que yo le diga a mis afiliados, este es el camino, y tenga una cantidad muy importante de gente que se ve perjudicada y me conteste que no. Entonces, o yo sigo con mi tesitura poniéndome en contra de los intereses de la gente, o interpreto a la gente y procuro modificar mi posición y mi pensamiento e ir en busca de otro pensamiento y otra decisión que satisfaga la necesidad y expectativa de la gente a la que represento. Me parece que el camino es ese, interpretar a las mayorías populares, no populistas como muchas veces se manifiesta. Las mayorías populares, yo creo que el gobernante tiene la responsabilidad y la obligación de manifestarse a favor de los intereses de las mayorías populares. Este lugar se ha desarrollado, se ha impulsado, se ha soñado en los últimos años. Hoy sería posible pensar en estos desafíos desde una organización sindical con la actual coyuntura. Bueno, las organizaciones sindicales creo que también tienen que... Ayer se hablaba en uno de los talleres acerca de la modernización de las organizaciones sindicales, con las cuales yo concuerdo. Creo que también... Esto habla de... Sí, yo creo que las organizaciones sindicales, a partir de sus dirigentes, tienen que... cuando se habla de democratizarse, creo que en ese sentido hay organizaciones sindicales, yo no voy a hablar de organizaciones sindicales hermanas, pero por ejemplo, nuestra organización sindical es absolutamente democrática a partir de que a nosotros nos eligen los trabajadores mediante el voto directo y secreto. Consecuentemente, si se habla de democratización, la nuestra es un fiel reflejo de lo que es una organización sindical democrática. Me parece que ese es el principio
de la democratización de las entidades sindicales. Con lo cual nos obliga a trabajar todos los días como si mañana tuviésemos elecciones, porque nosotros no nos eligen otras personas más que los propios afiliados. Así que en ese sentido me parece que es importante. Nosotros mismos somos el producto de la democracia dentro de nuestra organización sindical, tanto en el ámbito de mi seccional como en el ámbito local, porque entré yo como secretario general a mi seccional siendo oposición y al Consejo Directivo Nacional también ingresamos siendo oposición. Consecuentemente, si cuando uno tiene una propuesta de trabajo, el trabajador, si tiene la opción de elegirte en forma directa, lo hace. Así que me parece que en ese sentido también hay que trabajar. Juzgar a todos los sindicatos por algunos que hayan cometido errores, como juzgar a todos los políticos por algunos que hayan cometido errores, ¿no? Bueno, es lo que normal y habitualmente pasa, ¿no? Es decir, bueno, en el caso de juzgar y muchas veces estigmatizar. Si muchas veces pasa decir, mira, vamos a estigmatizar a fulano de tal porque está molestando, porque nos molesta desde el punto de vista no solo del crecimiento que tiene la organización, sino digamos de la pelea que realiza esa organización sindical en pos de conservar los derechos de los trabajadores. Entre esos derechos, el poder económico de sus salarios. Bueno, lo que nosotros siempre decimos, y eso los trabajadores nuestros lo tienen muy claro, es decir, no podemos hablar de una corporación de dirigentes diciendo que son todos iguales. No somos, digamos, todos iguales. No somos ni mejor ni peor. Cada uno se hace responsable de lo que es cada uno. Pero no obstante eso, lo que siempre hay que salvaguardar es a la organización sindical como la única herramienta que tiene el trabajador para velar por sus derechos. Entonces uno claramente se da cuenta, es decir, que cuando se estigmatiza a un dirigente sindical, lo que en realidad se pretende es estigmatizar a la organización sindical que vela por los derechos de los trabajadores. Porque cuando se dice, bueno, este dirigente sindical no debiera estar al frente de esta organización, lo primero que ese medio de comunicación o ese comunicador social tendría que decir, porque el trabajador merece ganar más, en todo caso, porque no gana más por este dirigente sindical. Pero lo primero que se hace, y lo único que se hace, es estigmatizar, y se estigmatiza el sindicalismo, que no tiene absolutamente nada que ver, como puede pasar con un dirigente empresario, con un político, con un dirigente sindical. Buenos y malos hay en todos lados. ¿Y sentís miedo en estos tiempos? No, nunca siento miedo. También hubo allanamientos aquí. Absolutamente. Sí. A veces me preguntan, no, son cosas que no son cuestiones agradables, pero uno sabe a lo que está, en este caso, a lo que está sujeto. Así que en esto yo tengo las cosas absolutamente claras y de ninguna manera voy a dejar de cumplir mi función y cumplir con la responsabilidad que he asumido frente a nuestros representantes por todas las presiones que en este caso pueda sufrir. Yo estoy dispuesto, digamos, a pagar el precio que sea necesario a los efectos de defender como corresponde los intereses de los trabajadores que me pusieron en mi cargo. Bueno, sigue el Congreso. Héctor, un mensaje para los trabajadores, para los lecheros, de Totoras, de la zona y en general. ¿Cuál es la misión que vos considerás de tener un trabajador en estos tiempos, en este momento tan especial, ¿no? De tanta incertidumbre? El trabajador lo primero que tiene que tener en cuenta que en cada trabajador la organización sindical tiene que tener un delegado del mismo. Sumando a los trabajadores con conciencia social y con conciencia de solidaridad, vamos a estar sumando y vamos a seguir construyendo una organización sindical fuerte, porque en definitiva las organizaciones sindicales son por sus trabajadores, independientemente de la capacidad intelectual que podamos o no tener los dirigentes sindicales. Así que siempre la invitación es a los trabajadores para que se sigan constituyendo en los reservorios de pelea, de lucha y los reservorios intelectuales para proteger sus propios derechos. Nosotros vamos a estar siempre, nunca vamos a estar adelante, siempre marchamos al costado de ellos. Y lo primero que tenemos que decirles es el agradecimiento profundo por todo este acompañamiento del que somos objeto. Bueno, me quedó una sola, es ATILRA, las obras sociales, los proyectos, el del hospital, ¿todo sigue en marcha? Sí, nosotros este año vamos a estar inaugurando el centro de oncología, así que seguramente, creo que ese es un proyecto de vida, creo que el proyecto más importante
que la organización va a dejarle no solamente a la membresía de Atilra, sino para el país, porque con la incorporación de un Tomotherapy HDA de primera generación, como no hay ninguno en el país, va a ser en materia de salud el legado más importante que esta organización le va a estar brindando a Argentina. Felicitaciones por todo esto. No, muchas gracias a ustedes por estar presentes en el evento.